Bien, entonces vamos a pasar a la última parte, que son las ecuaciones de Lorentz que describen estas formas. Entonces, si vamos a buscar en Wikipedia, esto que se ve aquí es lo que queremos ver cómo se describen, ¿no? Y entonces lo que describen estas ecuaciones son estas que están aquí, en donde hay tres variables, x, y, z. Bueno, esto es un poco complicado de dónde vienen estos, porque lo que desarrolla Lorentz es un modelo de convección atmosférica, es decir, para predecir eventos climáticos, ¿no? Entonces el X es convección, es un giro que se produce como si estuvieran hirviendo leche, digamos. Entonces eso es lo que representa la X. Bueno, la Y, gradiente de temperatura. No vamos a entrar en ese detalle, eso lo pueden ver acá con más detalle, pero digamos son tres variables que a medida que va pasando el tiempo van cambiando. Entonces este atractor que está acá sucede con estos valores de rho, sigma y beta, que son estos coeficientes parecidos a lo que habíamos visto antes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es interpretar cómo a partir de esta ecuación diferencial se genera esta forma. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Entonces la idea inicial es que estas ecuaciones diferenciales tienen estos valores 10, 28 y 8 tercios, que son los que generan el comportamiento caótico que está mostrado en esta figura, ¿no? Entonces, como habíamos visto antes, ¿se acuerdan? En el caso de los había tanques que representaban las variables y el flujo estaba representado por las derivadas, es decir, lo que entraba menos lo que salía por unidad de tiempo. Y entonces, a diferencia del caso que habíamos visto antes de conejos y zorro, habían dos variables. Acá, como tenemos una z, habría otra gráfica para la z. Sin embargo, si lo graficamos de esta manera, vamos a ver que hay un movimiento caótico y no vamos a poder hacer interpretaciones como en el caso del modelo presa-depredador, donde veíamos que una bajaba, la otra subía. Entonces podía gráficamente interpretarse lo que iba sucediendo a medida que transcurría el tiempo en este modelo. Entonces acá lo veríamos como caótico. Sin embargo, si lo vemos de esta manera, acá en este caso no veríamos ningún orden. En cambio, si lo vemos de esta manera, que sería algo parecido al gráfico de Poincaré, aunque diferente, partimos de una condición inicial en donde x vale 0, la y vale 1, es decir que si no hubiera z, si la z fuera 0, estaríamos hablando de este punto, pero como hay una z que inicialmente vale 20, este punto se levanta 20 unidades. Entonces este 20 genera que este punto sube, y este es el punto inicial, y a medida que transcurre el tiempo, la x va cambiando de acuerdo a esta ecuación diferencial, la y va cambiando de acuerdo a esta, la z va cambiando, entonces este punto se va moviendo, y en cada instante de tiempo se va moviendo, y va describiendo estas formas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera el concepto que seguramente lo han escuchado, el efecto mariposa, ¿no? Que se puede parafrasear diciendo: qué extraño que un evento, incluso un cambio, un evento muy pequeño, acción muy pequeña o corrimiento, movimiento pequeño, pueda tener un efecto tremendo, tan tremendo como el ala de una mariposa es capaz de alterar el paso de un tornado. Ciertamente cada cosa, incluso la más pequeña, puede afectar todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea detrás de este butterfly effect, de este efecto mariposa? Que si vemos, por ejemplo, el comportamiento, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo va evolucionando a medida que transcurre el tiempo esto que está aquí. Sin embargo, acá hemos considerado dos casos donde cambian las condiciones iniciales. Entonces vamos a ver que una condición inicial es 0, 1, 20,
que es, no me acuerdo cuál, supongamos que sea el azul, y la otra 0,1 y un poquitito más de 20, entonces aparece un poquitito más arriba, y esa diferencia va a implicar que durante un tiempo van a seguir las mismas trayectorias. Sin embargo, en algún momento va a aparecer el concepto de efecto mariposa, que en realidad lo que dice matemáticamente es que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden producir cambios muy diferentes después de un tiempo. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo al principio van iguales, sin embargo después de un determinado tiempo, esto lo que puede generar un pequeño aleteo de una mariposa, puede generar un huracán en Estados Unidos, digamos, porque llega un momento en que se empiezan a separar, y fíjense cómo una empieza a aparecer por un lado y esta roja empieza a aparecer hacia el lado derecho y esta azul hacia el lado izquierdo. Entonces pueden conducir a trayectorias muy diferentes y causar efectos muy diferentes, y esta es la idea detrás de la conocida frase el efecto mariposa, ¿no? Que el aleteo de una mariposa en un lugar puede producir un huracán en otro lado, y este concepto está ligado al concepto de interdependencia, es decir, que lo que hacemos nosotros, los animales y en general las personas, afectan a otras personas, ¿no? Y esto lo podemos ver en el programa. Si quieren se los paso al que le interese. Van a ver esencialmente dos cosas. Este OD45 es lo que utiliza MATLAB para simular estas ecuaciones diferenciales. Luego después uno tiene que graficarlo, ¿no? Y estos valores 10, 28 y 8 tercios son justamente los valores de los coeficientes que generan este movimiento caótico, pero se llama caótico determinista, porque si bien aparentemente hay un caos, está descrito determinísticamente por una ecuación diferencial. Y luego estos x0 son las condiciones iniciales, que una es 0, 1, 20, que son los valores de los cuales partimos en este ejemplo, y luego 0, 1, 22, que es lo que movió un chiquitito hacia arriba la condición inicial, es decir, el principio de la trayectoria. Y entonces con esto ya quedaría más o menos claro la descripción de cómo con este gráfico se pueden ver formas de la ecuación diferencial. Y lo interesante es que esto se puede aplicar de forma mucho más compleja, pero la idea es similar, para describir los atractores que se generan en las distintas enfermedades cardíacas. Muy bien, entonces ahora con todas estas ideas de ecuaciones diferenciales, ya esto conduce a esto que habíamos visto de interrelación y de ondas, y estas son las ecuaciones de onda que se describen con ecuaciones diferenciales. Seguramente los ingenieros electrónicos han visto algo de esto. Entonces, aunque pareciera muy complicado, aquí, bueno, en vez de tener derivadas comunes, tenemos derivadas parciales que, si se acuerdan, vimos este concepto de derivadas parciales cuando hablamos de gradiente. El gradiente, si repasan las clases donde describimos el gradiente, matemáticamente se describía mediante ecuaciones diferenciales. ¿Y cuál es el concepto de la derivada segunda? La derivada segunda, en el caso lineal, era lo que utilizábamos para funciones de una sola variable independiente. Derivábamos, igualábamos a cero, y con eso encontrábamos el punto crítico, por ejemplo un máximo o un mínimo. Pero para saber si era un máximo, un mínimo, un punto de inflexión, calculamos la derivada segunda, ¿se acuerdan? Y si la derivada segunda en ese punto era negativa, quiere decir que la derivada primera pasó de ser positiva a 0 a negativa, entonces había un máximo. Y si la derivada segunda en este punto es positiva, quiere decir que la derivada primera pasó de ser negativa a ser positiva,
y entonces inferimos que hay un mínimo, ¿se acuerdan? Esa sería la derivada segunda en el caso lineal, y la derivada segunda parcial es la que se usa en el caso del hessiano. El hessiano es algo parecido a esto, pero cuando tenemos una superficie, es decir, dos variables independientes, entonces lo que tenemos es una figura tridimensional, y si haciendo la derivada parcial de x igual a 0, la derivada parcial respecto de y igual a 0, encontramos el punto mínimo, por ejemplo, o máximo de esa superficie. Pero para luego saber si era un punto mínimo, un punto máximo o el equivalente al punto de inflexión, que en dos variables se llama punto de silla, como una silla de montar, entonces se hacía con el hessiano, y el hessiano se construía con derivadas parciales segundas, ¿no? O sea que esto es un poco más complicado, pero no demasiado. Y el libro, bueno, que yo utilicé hace bastantes años para justamente intentar entender física cuántica, porque este libro es bastante pesado. Este es el libro que se usa, o que se usaba hace bastantes años. Me lo pasó Verónica Gargiulo, que es la que daba esta materia de física cuántica en la facultad nuestra. Y lo interesante es que en este libro, que describe esto y algo mucho más complejo que esto todavía, sí comenta que la mayoría de las relaciones que hay entre la mayoría de los puentes que se intentan crear entre la física cuántica y la filosofía oriental está muy charlado, o hay mucha informalidad. Hay críticas de este autor respecto a este puente. Sin embargo, cita que uno de los pocos estudios muy serios de este puente es justamente el que está en este libro, El Tao de la Física, de Francisco Capra, que es de donde saqué el concepto anterior, ¿no?, de la relación entre materia y energía. Yo creo que hasta aquí ya nos queda una idea bastante clara, al menos, de estas relaciones, que es lo que me interesaba mostrar.